Ya lo han visto que Mariano Rajoy ha pedido un pacto a los varones críticos con el ministro Gallardón. Hay puntos de encuentro, puede haber puntos de encuentro. Veamos qué opinan nuestras invitadas, porque ese debate, el del aborto, está también en la calle. Gador Joya es pediatra y es portavoz de la plataforma Derecho a Vivir. Gador, buenas noches. Buenas noches. E Isabel Serrano es ginecóloga y portavoz de la plataforma Decidir nos hace libres. Buenas Hola, noches. buenas noches. Ambas tenéis una posición muy clara sobre este asunto. Supongo que Isabel apoyas la ley de plazos. Gador, te hemos escuchado alguna vez en Diario de la Noche. En caso de que tenga que haber aborto, ley de supuestos. ¿Puede haber puntos de encuentro en el que se llegue a ese consenso necesario en un tema que es muy sensible, muy delicado en la sociedad española? Bueno, yo creo que este paso que ha dado el Gobierno es un paso muy positivo y que responde ni más ni menos a una gran demanda social y a una gran demanda por parte de las mujeres españolas que durante estos años hemos estado en la calle pidiendo, en primer lugar, que nos aprobara la ley que actualmente rige y, en segundo lugar, una vez cambió el Gobierno, que fuera derogada. Yo creo que es un paso importante. La ley actual desprecia completamente y pretende deshumanizar la vida del hijo, algo que hoy en día en el siglo XXI no es necesario demostrar, que no es el cuerpo de la madre, es una vida diferente a la de la madre, y además que se asienta sobre un falso derecho. No está reconocido el derecho al aborto en ninguna constitución, en ninguna declaración de derechos humanos, absolutamente ninguno. Las mujeres sabemos que acabar con la vida de nuestros hijos no es un derecho. Además es una ley que, repito, en el siglo XXI además acaba con la discriminación prenatal del enfermo y el discapacitado, algo que hoy en día tendría que ser implanteable, ¿no? Que simplemente por razón de enfermedad o discapacidad se pueda acabar con la vida de determinados seres humanos. Y es una ley, sin embargo, que yo creo que está coja por la parte de ayudas a la mujer a la maternidad. En España estamos a la cola por los últimos en ayudas a la maternidad, a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, y que sigue permitiendo un supuesto, que es el del riesgo para salud psicológica a la mujer, que aunque se pretende controlar un poco más el negocio del aborto, que se lucra a expensas de hacer abortos más o menos legales a las mujeres, todavía queda mucho porque se precisan. Nosotros pedimos que haya más intervención pública, que sean psiquiatras los que diagnostiquen a la mujer. No es la ley que nosotros querríamos, pero desde luego esto es un paso que nos va a situar a la cabeza de España del verdadero progresismo, ¿no? Isabel. Bueno, nosotros claramente estamos en contra de esta reforma que plantea el Gobierno y estamos de acuerdo porque hay algo de sentido común que la mayoría de las personas piensan, y es que cuando una norma o una ley funciona es mejor no cambiar las cosas. Y funciona porque en relación con el periodo anterior, es decir, tantos años de ley anterior que era de indicaciones, en este periodo de tiempo hemos tenido algo muy claro. Por un lado, el número de abortos está disminuyendo. En el último año ha habido una disminución de 6.000 abortos. Por otro lado, hay abortos más tempranos. La mayoría de los abortos en nuestro país se hacen dentro de las 8 semanas. También encontramos que durante este periodo de tiempo no ha habido ningún problema legal, no ha habido ningún juicio, no ha habido ningún encausamiento en ninguna comunidad autónoma, incluidas las gobernadas de un signo o de otro. Y finalmente, lo que es muy importante en este periodo de tiempo es que todas las mujeres, independientemente de que sean ricas, sean pobres, vivan en Murcia, vivan en Cataluña o vivan en Madrid, pueden tener una igualdad de acceso porque puede ser cubierto, ha sido cubierto por la Seguridad Social. Por tanto, creemos que este posicionamiento además no es minoritario, nuestro, la mayoría de las personas piensan de otra manera. No, estamos viendo todos los días en medios de comunicación muy importantes, relevantes personas, catedráticos del ámbito jurídico, sanitario, sociedades científicas, de salud pública, de anticoncepción, la Federación de Planificación Familiar, montones y montones de personas que se dan cuenta, responden a ese clamor de la sociedad que dice que hoy es absolutamente anacrónico volver a una situación de hace 30 y pico años, cuando realmente las cosas han cambiado tanto en este periodo que lo que hay que hacer es adaptar las normas al momento actual. Yo creo que lo anacrónico es que en 30 años aquellos colectivos que defienden el aborto como un derecho sigan con el único argumento, no he escuchado ningún otro, del nosotras parimos, nosotras decidimos. Yo creo que hoy en día es que esto sí que a mí sí que me suena a regresivo, ¿no? Demanda social, yo no he visto ni una sola movilización en estos últimos 4 o 5 años desde que se anunció que se aprobaría la ley de plazos, absolutamente ninguna equiparable a las numerosas demandas sociales
y movilizaciones masivas en la calle. Nosotros recogimos 1 millón de firmas pidiendo que se aprobara una ley de plazos. Esta ley de plazos se aprobó sin avisarse en el programa electoral, sin que los españoles supiéramos que el gobierno de Zapatero la iba a aprobar. Por tanto, el clamor social que se ha visto y las imágenes que se han visto masivas en las calles durante estos años ha sido a favor de una ley que proteja la vida humana. Existe una vida humana desde el momento de la concepción, independientemente, usted lo sabe, ginecóloga, de la edad gestacional. Una ley que hoy en día... Ese es el debate, ¿no? Bueno, no, eso no bueno, existe, eso no, no da lugar a debate. Yo creo que una el ley, no nacido tiene los derechos o no los tiene. No hay debate porque es algo que la ciencia... Vamos a ver, usted habla de... Yo le puedo presentar el manifiesto de Madrid firmado por más de 3.000 científicos donde afirman esto. Es decir, no hay duda de que en el momento de la gestación, desde el primer momento, eso es un ser vivo humano, y que una ley que permita hasta la semana 14 acabar con la vida de este ser vivo humano, por ejemplo, por razón de sexo, porque como teóricamente es un derecho, yo podría acabar con la vida de mi hijo por lo que yo quisiera, incluido por razón de sexo, a mí me parece que desprotege totalmente. Las mujeres somos conscientes, como digo, de que en 30 años todo va a favor de que nosotras parimos, nosotras decidimos, ha quedado completamente, eso sí que ha quedado anacrónico. Yo creo ¿no? que hay una situación en que un poco se desconoce, se habla de grandes movilizaciones, pero hay una realidad social, y esa realidad social nos dice que en este país el 7% de la población, son encuestas de Metroscopia de este año, piensan como piensa ella, piensa de esa manera, es respetable, absolutamente respetable. Pero claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que al final el discurso es totalmente irracional y antidemocrático. Es decir, es como decir, yo me posiciono que tengo la verdad, yo defiendo la vida y los demás no defendemos la vida. Esto es una cosa absolutamente irracional, por supuesto. ¿Cómo no vamos a defender la vida? Yo no conozco a nadie en este mundo que no defienda la vida. Y lo importante en este caso es, por una parte, que esa población mayoritariamente considera que hay que regular el aborto, que mayoritariamente se ha definido mayoritariamente por la ley de plazos. Es verdad que no es una mayoría de un 80%, pero es una mayoría en este país, y repito que solo un 7% plantea que hay que considerarlo un delito y por tanto meter en la cárcel a las mujeres. Yo creo que yo simplemente sí que querría decir respecto a este tema de las mayorías, vamos a ver, yo de entrada creo que quien no llevaba en su programa electoral aprobar una ley de plazos fue el gobierno del señor Zapatero, y a este gobierno lo han votado por mayoría absoluta 11 millones de personas. El Parlamento Europeo se acaba de cargar el informe Estrela, que es un informe presentado por una socialista portuguesa que pretendía que se reconociera el derecho al aborto. Lo tumbó. Tumbó el informe McCafferty, en donde pretendía también que se aprobara el aborto como derecho y que se limitara la objeción de conciencia. Esto ha sido el Tribunal Europeo. Se acaban de presentar 2 millones de firmas en la iniciativa One of Us defendiendo y protegiendo la vida del embrión. Por tanto, yo creo que a veces nos asentamos sobre falsos derechos, nos suponemos la hegemonía de determinados postulados e insisto, no he oído un solo argumento diferente del nosotras parimos, nosotras decidimos en estos 30 años. Vamos a escuchar los a argumentos favor de de una esa ley que contempla el aborto como derecho. Perdona, respeta un poquito, pero tenemos, por supuesto, tenemos muchos argumentos. Lo que pasa sería estupendo poder discutirlo durante mucho tiempo. Cuando se hace tanta referencia a Europa, hay como una especie de nebulosa. Europa tiene 22 países de la Unión Europea, de los 28, con leyes de plazos. Esto quiere decir que estos gobiernos de los países europeos, muchos de ellos, la mayoría, son conservadores. Lógicamente sus legisladores tienen que estudiar cuáles son los mecanismos para balancear lo que son derechos fundamentales de las mujeres y lo que es el bien, que es por supuesto, un bien a proteger, que es el concebido, el no nacido. Por tanto, decir en Europa, el clamor en toda Europa es la ley de plazos. Esto es absolutamente indiscutible. Pero usted no me negará que una ley de plazos protege completamente la vida del concebido. En 22 de 28 países. Y por tanto, esos legisladores, claro que balancean, igual que cualquier jurista en España, constitucionalista en Francia, en Inglaterra. ¿Qué pasa? Que los constitucionalistas en Inglaterra no tienen en cuenta esto. Por supuesto que no. El gran problema aquí es con la ley que nos quiere plantear el gobierno, en estos momentos el gobierno del Partido Popular, tiene unas pegas fundamentales. La primera es que desconfía absolutamente de las mujeres. Yo entiendo que determinados sectores, por naturaleza, no tengan en cuenta la vida, ni el bienestar, ni el cuerpo de las mujeres. Yo lo entiendo, no hay. Pero el gobierno tiene que legislar para la mayoría, no tiene que legislar en base a ideas religiosas. Primero, desconfía de las mujeres.
Segundo, está estableciendo unas limitaciones para las anomalías y patologías graves fetales, condenar a las mujeres y a sus parejas a llegar a un nacimiento para producir tal nivel de sufrimiento en esos seres, en determinados seres con anomalías fetales importantísimas, que es absolutamente cruel. En tercer lugar, está creando problemas, va a crear problemas de salud, porque los abortos van a ser más tardíos, se van a hacer en peores condiciones, la gente va a tener que viajar fuera de España. Y lo que es muy importante, que siempre a los conservadores se les olvida, y es que, tal lo que plantea el Gobierno, en estos momentos ha desaparecido toda referencia a lo que es la prevención. Nadie habla de lo que incorporaba la ley del 2010 de salud sexual y reproductiva, nadie habla de anticoncepción, de educación sexual, de acceso a anticonceptivos, de facilitar las cosas a las personas sin medios. Todo lo contrario, se está limitando. Por tanto, esta ley, usted habla de protección de la vida del concebido. Esta ley, insisto, permite que aborte porque quiere un hijo y esperaba una hija y viene una hija. Es decir, eso no es esta nada ley común, deja eso completamente no es nada desprotegida la vida del concebido absolutamente hasta la semana 14. Una mujer aborta por en primer querer un lugar, niño, una eso niña. En primer lugar. En segundo lugar, sí, esa es la ley que ahora mismo tenemos. ¿Cuántas mujeres ha visto? En segundo lugar, ¿cuántas mujeres este ha visto gobierno, que ha abortado insisto, por eso? llevaba en su programa electoral que derogaría esta ley y así ha sido. Por tanto, yo insisto, esto responde a una demanda social. El artículo 15 de nuestra Constitución dice que todos tienen derecho a la vida y se modificó en su redacción precisamente para incluir al concebido. Pretender deshumanizar y más viniendo de una ginecóloga, hablar al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a mí, sinceramente, me asombra. Yo creo que hoy en día, cuando se reconoce, y yo he estado con personas que tienen la misma opinión que usted, que por una parte me dicen que el aborto es un drama y es un fracaso, y por otro me dicen que es que esto nos hace más libres a las mujeres y pretenden cimentar el progreso de una sociedad, el progreso de la mujer, sobre lo que ellas mismas reconocen que es un drama y un fracaso. Para terminar, yo creo, y con el tiempo lo veremos, países que protegen el derecho a la vida, como Chile, como Irlanda, son los que menos tasa de mortalidad materna tienen, y esto, insisto, todo va a favor de que el aborto como derecho es algo que está completamente anacrónico, suena ya a ciertos postulados rancios, un poco casposos, si me permite la expresión. Yo creo que hoy en día, cuando vemos equipos de cirugía fetal operando espinas bífidas, pretender justificar que se pueda acabar con esas vidas humanas en el siglo XXI me parece un verdadero anacronismo. Isabel, muy breve, por favor, que estamos ya fuera de tiempo. Me parece muy ligero banalizar la capacidad de decidir de las personas, de las mujeres. La vida fundamentalmente se basa en la libertad, se basa en la dignidad, se basa en la conciencia, en la autonomía de las personas. Esto es un elemento fundamental. Nosotros no queremos imponer nada a los demás, pero no podemos aceptar, ni las mujeres ni la sociedad, la muerte al hijo que nadie quiera. Eso son palabrerías que no lo está diciendo bien. No, es una realidad. Dígame usted que se le extirpa a una mujer cuando se le practica un aborto. Es imposible hablar con las personas tan fundamentalistas que tienen la verdad. No. Usted le llama fundamentalismo a lo que es una evidencia. El aborto supone acabar con la vida del hijo que la mujer lleva hablar dentro. Con los antielección. La democracia y el respeto no tiene que ver mucho Dejémoslo con ahí. Yo creo que los espectadores de Diario de la Noche han podido escuchar los argumentos de una y otra y han podido formarse su propia opinión, así que yo les agradezco a las dos que hayan estado con nosotros esta noche. Isabel Gador, muchísimas gracias. Volveremos a hablar de este asunto seguro en los próximos meses. Buenas noches a ambas. Buenas noches. En Madrid